Hola familia, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y en este tiempo. Gracias por estar en esta transmisión. Espero que la palabra de hoy traiga mucha luz a tu vida. Aristóteles afirma que no hay amistad ni justicia para los inanimados. Esto es así para un buey, un caballo. Ellos no merecen de tener amistad, no merecen de tener justicia. Pero lo que más me pegó cuando yo estaba leyendo este artículo es que para él, eh, tanto un caballo como un buey, como un esclavo, este, eh, no debe haber una amistad ni una justicia. En la cultura mediterránea así era. Los esclavos eran vistos más que una herramienta con vida, pero no una vida que podía ser eh, como una herramienta. No sé si me explico. Puedes tener vida y te podemos usar como herramienta, pero eres una herramienta que no merece ni justicia, ni amistad, ni nada de esto. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Esto es algo que es súper controversial. Esto es algo que la gente no va a hablar de Aristóteles, obviamente, ¿verdad? Eh, el tema que hoy quiero compartirte es acerca de, de la fe. Y empecé con esta frase de Aristóteles porque hay un verso en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 17, verso 5, cuando los discípulos se acercan a Jesucristo y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú pudieras decirle a esta montaña, quítate y échate en el mar, arráncate, y la montaña se movería. Y viene a mi cabeza una, una, un pensamiento donde hay dos situaciones. Los apóstoles quieren más fe, creyendo que tienen fe, pero Jesús les dice que no tienen fe. ¿Por qué? Porque les dice, si tuvieras un poco de fe. Otro punto interesante es que esa fe de la que habla Jesús es una de las fees que quisiéramos tener todos, que sin duda buscamos porque probablemente nos harían diferente a los demás. O sea, como cristianos buscamos ser distintos a los demás, buscamos ser no ser comunes, sino que nuestra fe nos haga hacer cosas extraordinarias, como lo hace parecer ver Jesucristo en esta parte, donde pareciera que solo un pequeño grano de mostaza pudiera hacer que, ¡pum!, tomáramos un monte y lo echáramos en el mar, se arrancara. Y es esa fe que nos gustaría de repente tener, ¿no? Porque tanto para la economía como para ciertas áreas de nuestra vida en este momento podría ser una fe que nos salvaría de muchas cosas. Y aumentar la fe para los discípulos, no sé en qué sentido lo estaban tomando o qué es lo que ellos querían cuando les pedían eh, que Jesús aumentara la fe. Puedo entender solo un poco. ¿Por qué? Porque Jesús los había enviado en parejas a compartir la palabra y obviamente mucho de esto pasaba que ellos llegaban a algún lugar y pedían algunas personas, ora por nosotros, mi hijo está enfermo, necesito esto, y tal vez unas cosas funcionaban, pero tal vez algunas no eran tan fácil de funcionar. Y Jesucristo empieza después de esto, de hablar del grano de mostaza, él empieza a hablar algo de la esclavitud. Por eso empecé este, eh, este estudio así, de esta manera, hablando de Aristóteles. Porque es importante entender qué era un esclavo en aquellos tiempos o
cómo era visto un esclavo, de qué se trataba. Aunque la palabra de Dios no habla que Pablo o Jesús estaban, en, vamos a decir, entre comillas, en contra de la esclavitud. Y muchos así lo piensan, que ellos no estaban en contra, que la apoyaban. Yo no creo eso. Y ahorita te voy a explicar por qué. Pero, pero Jesús está poniendo un ejemplo de un esclavo después de esta parte, hablando de la fe. Y empieza a decir, si, si, si un esclavo está arando o cuidando ovejas y llega a casa de su amo, el amo no le dice, ven y siéntate y come, no dice, hazme a mí de comer y luego después comes tú. Dice, eso es lo que tiene que hacer. El amo no es digno de algo. Dice, siervos inútiles debemos de llamarnos porque hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, de la parte de la fe, de repente estamos viendo cómo Jesús introduce un tema de esclavitud, o en este caso de servicio. Es un poco confuso, pero puedo entender algo importante. Puedo entender algo importante acerca de esto cuando había escuchado, bueno, leído esta parte de Aristóteles acerca de cómo ve él los esclavos. Y lo que puedo entender es esto. Jesucristo no está, vaya, apoyando la esclavitud, pero en un sentido de fe, lo que Jesucristo está haciendo, y esto me impresionó, es decirle a sus discípulos, un esclavo no tiene opiniones. En aquellos tiempos un esclavo podía ser golpeado, podía ser violado, podía ser violentado en todos los sentidos. No era un delito, no era un delito que se muriera de hambre. Si un esclavo no le rendía a su amo como herramienta, no le hacía ganar dinero, el amo podía matarlo y no pasaba absolutamente nada. Viendo la manera en la que piensa Aristóteles, puedo entender también entonces cuál es el punto al que Jesús está queriendo llegar. Porque si para Aristóteles un esclavo es un ser inanimado, una cosa, un medio para obtener algo, algo que se compró, entonces algo con lo que no se puede hacer amistad y no merece justicia. Hoy en día, bueno, hasta los perritos merecen justicia, ¿no? Te pueden meter a la cárcel si te ven maltratando a un perrito o cualquier animal. Pero en aquellos tiempos ni siquiera un esclavo. Entonces Jesús dice, el esclavo va, ara la tierra, cuida las ovejas, regresa. Y el amo le dice, dame de comer, o sea, no se compadece de él. No, él tiene que hacer primero la comida, tiene que servir. Y esta es la parte que más me gustó, porque de repente, si tú lo ves de una manera cruda, pues dirías, oye, Jesús está a favor de la esclavitud, pero no está hablando de eso, sino todo lo contrario. Jesús está hablando de que un esclavo puede ser parte de una familia, que el servicio, servir a ese amo, lograría que ese amo viera al esclavo como parte de su familia. Y para eso se necesitaba un poco de fe. Servir. Para eso se necesitaba insistir, no quejarse. No sé si estás pudiendo entender esta parte. No decir, otra vez tengo que hacer esto otra vez tengo que ir a cuidar ovejas. Déjenme comer. Eh, Dice, no tienes derecho. Eres esclavo.
No puedes descansar. Tú me tienes que servir. Eso es lo que pensaba el amo. Así es que el esclavo perdía toda esperanza. Toda esperanza. ¿A qué me refiero? Que él estaba obligado a hacer todo. Y este es el punto más increíble. Un esclavo, aunque estaba obligado a hacer todo, a hacer lo que le pedían, a ser maltratado, él en su cabeza y en su corazón, él sabía que nunca iba a ser parte de una familia, que él iba a morir como esclavo. Sin embargo, Jesús le está diciendo, tú puedes ser parte. Tú necesitas un poco de fe para ser parte, no de pasar de esclavo a ser libre, a ser parte de esa familia, a ser del aprecio de ese amo. Tú necesitas decir, siervo inútil somos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Y esta es la parte de la fe más impresionante. Esa es la parte de la fe que más me hizo entender la manera de servir, porque la fe se basa en el servicio. Si no usamos la fe para beneficio de otros, la fe no sirve de nada absolutamente. O sea, no podemos usar la fe para hacer cosas que no están bien. No podemos usar la fe para esto. Eh, no lo podemos hacer. No podemos decir, mira, si lloro por ti, pero pues solo si me quieres, porque si no me quieres, pues ¿para qué oro por ti, verdad? Necesito de afecto, entonces, y esto ha sido una gran controversia en muchos lugares. Eh, Decidimos servir a Dios, no por una recompensa, porque hemos tenido la fe para decidir darle a Dios nuestra vida, pero aún así, porque creemos que pertenecemos. O sea, ¿sabes? Te pongo este ejemplo. Yo sirvo a Dios porque yo no necesito de mucha fe para saber que soy su hijo. Yo no necesito de mucha fe para saber que cuando Dios me lleve a su presencia, lo voy a ver cara a cara. O sea, yo le sirvo a Dios porque yo sé que soy parte de sus planes y de su familia. Y esto me trajo aún más fe, por eso la palabra, Jesús les está diciendo, ¿quieres que tu fe sea aumentada? Tú nada más necesitas tener un granito de mostaza. Un esclavo no anhela ser parte de la familia. Él sabe que es esclavo y que probablemente nunca va a ser libre. Pero Jesús le da una esperanza a un esclavo. Realmente Jesús va en contra de todo lo que estaban diciendo. Realmente Él está en contra de la esclavitud. O sea, lo que está haciendo no es ir en contra del amo, sino tener la fe para estar del lado de la familia del amo. Y la palabra nos habla que muchos esclavos llegaron a ser partes de familias, que muchos amos les regalaron su libertad a los esclavos, porque sus amos les amaban. Estos esclavos tenían fe. Y tú recordarás, pero el pueblo de Dios estuvo muchos años en esclavitud en Egipto. Le pedían a Dios, líbranos, líbranos, pero creo que no había la fe necesaria. Porque en el momento en que el Señor los libró de esa esclavitud,
la esclavitud no estaba en Egipto, la esclavitud estaba en sus corazones. Ellos seguían adorando a otros dioses. Ellos seguían eh, buscando soluciones. No les interesaba el maná, querían carne. Tenían objetos de oro guardados que les impedían ver a Dios como su Señor. Fueron desobedientes a su amo, a quien los libró. ¿Me puedes entender cómo la fe es una parte esencial en nuestra vida como hijos de Dios? Y cómo la fe no se trata solamente de pedir y que las cosas funcionen, sino una actitud de servicio y de pertenencia. Lucas capítulo 12, verso 37, y esto es algo que encierra todo esto de una manera magistral. Dice Jesús, bienaventurado aquel siervo que cuando su amo, bienaventurado aquel siervo que cuando su amo regrese, dice la palabra, lo halle velando. Y luego dice la palabra así, porque el amo se ceñirá, los hará sentarse a la mesa, y dice la palabra, y él les servirá. Y cuando tú lees esta parte dices, a ver, ¿cómo pasó esto? El amo se va y los siervos o el esclavo está esperando al amo velando, y dice la palabra, y llega el amo y los ve, dice la palabra bienaventurados. Él dice, se ciñe, le dice, siéntense a la mesa, ahora yo les voy a servir. Un Dios que nos sirvió a nosotros. Él es el amo. Sin embargo, Él se ciñó, nos sentó a la mesa y Él se hizo esclavo. No hay nadie con más fe que es nuestro Señor Jesús. No hay nadie con más fe que nuestro Señor Jesús. Y quiero que sepas que en este sentido puedo entender ahora la fe de una manera totalmente distinta. Ahora puedo ver la fe como algo increíble. Jesús dándome testimonio de su servicio y de su amor por servir. Familia, la fe nos sirve para propósitos personales. La fe es aumentada cuando tú y yo decidimos usar nuestro servicio para propósitos de otras personas, para que otras personas estén mejor, para que las demás puedan ser llenados, puedan ser servidos. Y yo le pido a Dios servirle toda mi vida y servirle a la gente sin afán de obtener un beneficio. Porque creo yo que esto es lo que más ha aumentado mi fe. Cuando uno de mis héroes de la fe, que no está en la Biblia, es mi papá, sirve a la gente y él siempre me enseñó a servir. Y en un principio cometía muchos errores, cometí muchos, pero algo que me hizo entender es servir a los demás con un propósito. Servir a todos por igual.
Somos buenos sirviendo a las personas que nos aprecian. Somos buenos sirviendo a las personas que están con nosotros, a nuestros amigos. Somos malos sirviendo a las personas que no nos benefician, que no nos hacen un favor, que no nos quieren, eh, que no están ahí cuando nosotros lo necesitamos. Decimos no, a ellos no. Y nos encanta de repente, como Aristóteles, tomar esas personas y verlas como inanimadas. No mereces ni mi amistad ni justicia. Y esa es falta de perdón. No se trata de que la gente te pide perdón. Se trata de que tú perdones. El gran paso de fe de Jesucristo hacia nosotros fue que nosotros siempre lo sacamos de nuestra vida y Jesús vino y nos perdonó. Y aún siendo esclavos del pecado, nos compró, nos hizo sus esclavos, pero después nos transformó en su familia, en sus hijos. Y en eso tú y yo no tenemos ni un solo mérito. Se ciñó y nos hizo sentar a la mesa y nos sirvió. Espero que esta palabra toque tu vida, porque yo sé que necesitamos más fe, pero la fe empieza sirviendo a los demás. La fe empieza creyendo que aquello que nos mantiene esclavos, ¿sí?, algún día va a haber libertad, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, familia.